Oseas capítulo 4. Del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Presta atención, porque quizás Dios te está dando la llave para que se le termine la desgracia en su vida. Amén. O para que Dios le siga bendiciendo su vida y no se le cierre esa puerta que Dios tiene preparada para usted. O que ya la está viviendo esa bendición de parte del Señor. Amén. Muchos ya son grandemente bendecidos y otros de repente son bendecidos un tiempo y luego se vuelve a truncar y luego se vuelve a truncar y es como que nunca terminan de levantar cabeza en su vida, hermanos. Estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando de lo físico y estoy hablando de lo material. Amén. Hoy vamos a aprender algo con lo que nos dice el Señor en su palabra. Fíjate lo que dice Oseas, capítulo 4. Dice la palabra de Dios, capítulo 4, verso 1 al 4. Escuchad la palabra de Yahvé, dice aquí en la cantera, que es Jehová. Escuchad la palabra de Jehová, hijos o hijos de Israel. Pues Jehová sostiene querella con los habitantes del país, porque no existe ni fidelidad ni piedad, ni conocimiento de Elohim en el paz, dice, verso 2. Se perjura, se miente, se asesina y se roba. Se comete adulterio, se abren brechas y se toca sangre con sangre. Por eso el país está de luto. Desfallecen cuantos en él habitan y hasta los peces del mar perecen. Porque tu pueblo es como los que contienden con los sacerdotes. Más adelante dice en el verso 6, gloria a Dios, verso 6, ha perecido mi pueblo por falta de conocimiento, pues que tú el conocimiento, dice, has rechazado, pues tú, dice la palabra en la cantera, que es una versión más original de la Biblia, ha perecido mi pueblo por falta de conocimiento, pues que tú, dice, el conocimiento has rechazado. Yo te rechazaré de mi sacerdocio, pues has olvidado la ley de tu Dios. Me olvidaré de tus hijos. Preste atención. También yo. Según se multiplicaron, así pecaron contra mí. Y dice aquí esta palabra: yo trocaré su gloria en ignominia. Preste atención. Cuando yo le digo venga con una viroma y un papelito, anote. Dice, por cuanto dice, yo rechazaré, por cuanto me has rechazado, yo rechazaré. Dice, de mi sacerdocio. Recuerde que dice la palabra que nosotros, hijos de Dios, somos sacerdotes del Señor. Pues has olvidado la ley de tu Dios, me olvidaré de tus hijos también yo. Según se multiplicaron, así pecaron contra mí. Yo trocaré su gloria en ignominia. ¿Qué quiere decir? Que la gloria que ellos estaban recibiendo se trunca. Y fíjate qué quiere decir trocar. Es recibir o entregar algo a cambio de otra cosa. Eso significa trocado. Trocado significa recibir o entregar algo en cambio de otra cosa. Quiere decir, te iba bien, ahora yo, como vos te olvidaste del Dios del Dios vivo, quien te está poniendo su gloria sobre ti, yo voy a trocar, voy a cambiar tu situación. Cuidado, hermanos. Presten atención a lo que Dios nos habla en esta mañana. Amén. Porque todos queremos que Dios nos bendiga. Amén. ¿Quién va a decir que no queremos que Dios nos bendiga? Todos queremos estar bajo la bendición de Dios.
Pero dice la palabra de Dios aquí, dice por cuanto, dice aquí la palabra muy claro, yo trocaré su gloria en ignomia. Ignomia es oprobio, deshonra, afrenta y deshonor. Jeremías, abra su Biblia, capítulo 2. Capítulo 2, verso 7. Y os he introducido en territorio feraz para gozar de sus frutos y de sus bienes, pero habéis entrado y habéis mancillado mi país. Les recuerdo que nosotros, hermanos, somos hijos de una nueva ciudadanía y es una ciudadanía celestial. Amén. Ahora fíjate lo que dice Jeremías capítulo 7 del verso 11 en adelante. ¿Acaso nación alguna cambió de dioses? Escuchen. ¿Acaso nación alguna ha cambiado? Dice, ¿acaso dice nación alguna cambió de dioses? Aunque ellos dioses no sean, pues mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que nada sirve. Verso 12. Pasmaos, oh cielos, de esto, y horrorizaos y quedáis atónitos en gran manera. Oráculo de Yahvé, oráculo de Jehová. Pues dos maldades ha cometido mi pueblo, me han abandonado a mí, fuentes de aguas vivas, para excavarse aljibes agrietados que no retienen las aguas. Mis hermanos, Dios nos está hablando de muchas maneras, pero yo quiero hacerlo algo simple y le ruego a Dios que usted entienda que Dios le escogió a usted para ser un hijo y una hija de Dios, para pertenecer a un sacerdocio santo en Jesucristo. Por cuanto nosotros venimos a esta tierra y venimos de este mundo lleno de porquerías, como siempre digo, pero Dios va cambiando nuestra vida y nuestra existencia cada día. Esto es importante que usted lo entienda. Importante que entendamos, mis hermanos, que el que tiene un encuentro con el Señor va a empezar a cambiar su historia, su vida va a cambiar, toda su historia va a cambiar, porque Dios no es padre de mentira. Dios es un Dios que realmente cuando su gloria la deposita sobre aquel que escogió y sobre aquel que aceptó a Jesucristo, Dios le empieza a cambiar su historia. Dios no es mentiroso, ¿sabe? Dios es todopoderoso. Pero hay algo que Dios nos ha dado que no te va a dar jamás el diablo. Dios sabe qué hace. Eres un caballero, sabe respetar tu voluntad. Y si te gusta seguir evocándote en el infierno y en el barro y en las cosas que se te antojen, Dios no te va a decir, no, vení, vos brazo fío, quédate acá, porque Dios te va a respetar tus decisiones, sean buenas o sean malas. Si tus decisiones son buenas, conforme a la voluntad divina, ¿por qué te irás sacando del barro poco a poco, mi hermano? En un cristiano tiene que haber cambios de vida. En un hijo de Dios va a haber cambios de vida. Cuando Dios empieza a tocar tu vida, empieza a transformarla, porque dice su palabra que te sacó de las tinieblas y te puso en luz admirable. Entonces nunca le eche la culpa a Dios de estar revolcado en el fango permanentemente, mi hermano, porque si Dios no te transformó, porque el Espíritu de Dios no está en ti. Hermanos queridos, lo peor que le puede pasar a un cristiano es haber gustado de las cosas celestiales y haberse apartado del Dios vivo. Y como le decía la otra vez, el Espíritu Santo se contrista, se entristece, no puede actuar en nosotros
Jezabel fue una reina de Israel de origen fenicio, libertina y despótica. Era una tarada, loca, mala, perversa era Jezabel. La reina ordenó que asesinaran a todos los profetas. Solo uno sobrevivió, Elías. Jezabel murió. Su fin, el fin de Jezabel fue, preste atención hoy, por Dios. ¿Y sabes qué? Dice que esta mujer, siendo tan perversa que perseguía a los profetas y los mataba, todo lo que se llamaba Dios lo aborrecía, pero tenía un marido acá que era un tibio, un sacerdote tibio, entonces la mujer lo manejaba como se le daba la gana. ¿Y qué pasa? Dice que termina la vida de Jezabel, murió arrojada desde una torre y su cuerpo lo devoraron los perros. Pero quiero ir a algo que usted a lo mejor no desconoce porque no leyó la palabra o porque es muy nuevito en el Señor. Jezabel y su marido tuvieron una hija que se llamaba Talía. Preste atención. Tiene una hija que se llamaba Talía. Y esta hija que se llamaba Talía, dice hija de Acab y de Jezabel, dice se casa con Joram y se convierte en reina consorte de Judá. Estaba metiendo el pueblo no afuera. Al morir su esposo y su hijo Josías toma, dice, el poder de la corona. Atalía era muy parecida a su madre. Dice, y había en ella maldad e idolatría. Usted lee el final de Atalía también. Termina muerta, se llama traición y la mataron entre todos. Fíjate lo que puede inspirar una madre, un padre sobre los hijos. Y a mí lo que más me preocupa de esto que Dios viene revelando por su palabra es que vos tenés que entender que es la autoridad que Dios te ha delegado para que tu hogar sea bendecido, para que tus hijos sean bendecidos, para que no copien tus porquerías. Porque yo me recuerdo, gracias a Dios, que no salía alcohólica, pero fumaba como una chimenea, porque lo único que cuando yo tenía uso de razón, lo único que veía de mi papá era que fumaba, pero también tomaba, pero como hacía tanto desastre, a mí, gracias a Dios, no se me dio por ese lado, pero yo le daba el pucho, que era un contento, hermano. Cosa tan ramacabia shia. Si sos un borracho, tus hijos van a querer copiar y van a tener adiciones. Si sos chismoso, mala persona, tus hijos van a agarrar lo que vos le estás enseñando. Si vivís en división, en pleitos y en contienda, tus hijos van a agarrar esa mala crianza que vos le estás dando. Por eso, mi hermana, si te gusta pagar el precio por la causa de Cristo, pagala primero por los que amás. Porque una madre y un padre es capaz de dar la vida por un hijo, pero no se da cuenta que su mal testimonio le está quitando la vida a los hijos. Talía copió a su mamá y terminaron muertas las dos. A veces la droga y el alcohol vienen de generación en generación. Porque esa fue la cobertura que le dio la autoridad de su papá o de su mamá. Cuidado. Cuidado. Fíjate lo que dice el libro de Joel. Recuerde que trocado significa recibir o entregar algo a cambio de otra cosa. Ignomia significa oprobio, deshonra, afrenta y desamor. Ahora
¿Te diste cuenta que los que venden droga lo vende el padre, los hijitos, malo hijito? Las familias enteras están vendiendo droga. Soldados. Estoy predicando. Entonces, cuando vos veas a los hijos que le decís, vos no tomé, y los pibes se chupan la botella hasta el vidrio después, o lo empiezan a iniciar desde muy niños con el alcohol. ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene en la cabeza? Vamos a buscar la Biblia. Hoy está hablando el Señor, amén. Vamos a buscar Joel. Recuérdese lo que es el trocado. Recuérdeselo hoy. Recuerden de que Dios quiere cambiar en este día, quiere cambiar su suerte, su vida, la quiere cambiar. Si usted está bajo maldición, Dios le quiere poner bajo bendición. Pero usted venga. Ahora voy a llamar yo. Voy a llamar a un padre de familia con sus hijos. Padre de familia con sus hijos. Hay una familia completa acá que venga, por favor, que le quiero mostrar algo. Vení. La esposa y los hijos. ¿Y los otros niños? Bien. Suban al altar, que le quiero mostrar algo a todo el pueblo de Dios. Luego un líder, Manuel, a los que trabajan con buena albañilería. Vení, acá adelante, varón. Ahí, vos acá, atrás de él. No, así, así. Vos acá y vos acá. Una familia. ¿Amén? No se ve por el chiquitito. Más El adelante. chiquitito no se ve, más adelante. Es. Lo tenemos para acá, papi. Ahí lo ven. Amén. ¿Lo ven? Lo puse ahí para que lo vean. ¿Necesita ayuda? No. Ten esto sobre tu cabeza. Ten esto sobre tu cabeza. Pará, Pará. Lo seguro lo voy a cortar, lo voy a dejar así. Ahí está. Escuche, varón. Padre de familia que tiene hijos. Si toda la familia está en Cristo Jesús, la autoridad en el hogar es el varón. ¿Me entendió? Y el varón hace cobertura sobre su esposa y su esposa también a la vez es cobertura sobre los hijos. ¿Me están entendiendo? Es cobertura porque la autoridad está bajo cobertura. Es tan importante, mi hermano, que aquel que tiene una autoridad en el hogar conserve su cobertura de comunión con Dios, de leer su palabra, de vivir en santidad, porque si no, cuando se le suelta la cobertura, porque te está chiflando el moño y hacer de tu vida lo que quieras, estás descubriendo tu familia y no tenés derecho. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron de verdad? Esto es serio. Varones, pónganse los pantalones y paguen el precio por la causa del reino de Dios y su justicia, porque toda su herencia será bendita. Tome una decisión. Pueden bajarse, mi cielo. Quiero una mamá soltera, una mamá divorciada o una viuda. Venga. Si tiene algún hijo con ustedes, traiga a sus hijos. Bueno, venga. Vengan los hijos que acá los correos el mundo. Gloria a Dios.
La mamá delante de todos. Póngase tranquila. Gloria a Dios. Ahí estamos. Córrelo, córrelo. Tome, mamá. Téngalo. Cuando una persona está divorciada o viuda, la autoridad pasa a ser la mujer en el hogar. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Y cuando un varón está divorciado o viudo, pasa a ser autoridad también en el hogar para cuidar a sus hijos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien. Entonces, grandísima responsabilidad tiene esta mamá de clamar y de no vagar en el desierto. ¿Por qué? Porque automáticamente sus ruegos, Dios, como es un Dios de orden, empieza a operar por el orden de Dios. Por cuando sus hijos, cuando su mamá habla por boca de Dios, deberán escuchar y atender a la voz de Dios, porque hay autoridad divina y Dios no se le va a revelar primero a los hijos antes que a la autoridad primera que Dios ha levantado en el hogar. ¿Me entendieron? Por eso es necesario que nosotros paguemos el precio en el reino, hermanos. Que no vivamos de cualquier manera. Es importante esto. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a respetar autoridad. Si la madre solo suelta la autoridad por andar vagando en el desierto, está descubriendo toda su casa. ¿Entendió? Esto es grave, hermano. Esto es grave. Puede bajar nomás, mi amor. Mirá, qué familia preciosa. Puede bajar. Por eso los hijos deben atender a la voz de las madres cuando están solitas, porque tienen la autoridad del cielo, respétenla. Así como tiene autoridad del cielo un papá con sus hijos, respétenlo. Porque Dios quiere revelarse primero a la autoridad. Pero ¿qué clase de autoridad sos? ¿Qué clase de autoridad sos? ¿Qué clase de cobertura? Vení, Manuel, con los que trabajan con vos. Esto también va para las maestras de las escuelitas. Póngase adelante, muchachos. Son un montón, mi vida, y eso me lo falta media docena más todavía. Está bien. Gloria a Dios. Tengo Manuelito. Maneja el tren, dice. Gloria a Dios. El líder tiene una suprema obligación. Primero, doble le toca como padre de familia para sostener su hogar en autoridad. Segunda, como líder de la iglesia porque lleva gentes. Esto va para las maestras de la escuelita. Usted no puede venir acá chancleteando a atender a los niñitos. Cuando son perros, son hijos del reino. Y usted va a tener que dejar sus estupideces personales, maestras de las escuelitas, para empezar a consagrarse más, para que vea usted en esos niños realmente la gloria de Dios. Esto Dios, como actúa por orden, no va a actuar desde atrás para adelante. No puede venir a las personas que vos estás trabajando como líder, ¿no es cierto?, como cobertura, no puede venir otro a decirte no lo hagas así, porque Dios, si vos sos una persona de oración, te revelará qué hacer con el trabajo que Dios te ha dado. Entonces Manuel es un varón que está líder en el área de la construcción, ¿sí o no? Sí. Él tiene doble obligación de buscar el rostro de Dios, de consagrarse al Señor, para que todas las cosas salgan conforme a la voluntad divina. Porque automáticamente, si Él suelta la comunión con el Espíritu Santo, todo lo que han hecho hasta ahora se le va a deshacer en sus manos. Por eso hay liderazgos que dejan de funcionar. Pueden bajarse, amor mío. Entonces, cada uno tiene un
una obligación con lo que Dios le ha delegado. Usted no está pintado acá, sea en su casa, sea en su familia, sea en la iglesia. Dios siempre respetará autoridad, ungirá, y el líder le mostrará al Espíritu Santo lo que debe hacer, hermanos, en todas las áreas de su vida. Porque Dios es un Dios que habla claro en todas las áreas de su vida. ¿Me entendió? Hay una autoridad que Dios ha delegado. Pero a mí lo que me preocupaba de la palabra era lo que decía el Señor, que yo también dice que va a traer ese cambio y ese mal también, no solamente sobre los padres, sino sobre los hijos. ¿Qué sucede cuando el que está como autoridad en el hogar no tiene relación con Dios, hermano? Está trayendo daño a sus hijos, está trayendo daño a su herencia bendita, ¿comprende? Está trayendo daño a su casa. Por eso es tan importante un líder que no está en comunión con el Señor y a la voluntad de Dios, va a traer daño a todo lo que arrastra. Una maestra de escuelita que está en la presencia de Dios va a traer bendición en la escuelita o maldición, y todo se va a desorganizar y va a salir mal, por cuanto esa persona que ha sido delegada como autoridad no vive en santidad, vive como se le da la gana. Cuidado, hermanos, porque el trocado viene. El trocado viene, el cambio viene. Para bien o para mal, pero viene. Fíjate, abra su Biblia en el libro de Joel. Y escuche lo que le voy a decir. Si usted se ha ido enfriando y ha estado pecando deliberadamente, le voy a mostrar algo más por la palabra que le va a revelar el Señor esta mañana. Fíjate que dice, capítulo 1, verso 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Han conocido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis vuestros hijos y vuestros, dice, y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Escuche, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había, de lo que el revoltón había quedado. Está hablando de un solo bicho. No está hablando de diferentes bichos. Escuchen, insectos. Lo que quedó de la oruga, ahí comienza, ahí nace. Quizás hay una oruga que te empezó a comer la bendición a vos. Lo que quedó de la oruga, dice, comió el saltón, empezó a crecer. Es como dice la palabra, es el mismo insecto. Búsquenlo en el diccionario, en Google, donde se le antoje que lo va a comer. Fíjate que dice. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, creció más. La oruga, el pequeño pecado, dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Bueno, es un pecadito, no pasa nada. Lo que comió de la oruga, comió el saltón, se convierte en saltón. Y el saltón se convierte, dice, se lo comió, y comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado, hasta que se desarrolló completamente ese insecto. Cuando Satanás, el diablo, toma completamente una casa, toma completamente una familia, la destroza. ¿Usted me está entendiendo? Porque la oruga, el saltón y el revoltón es el mismo insecto, pero va desarrollándose y va comiendo más y más hasta que no queda nada. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Escuche. En Joel, capítulo 2, verso 12. Por eso ha
y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Verso 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dice, verso 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, y entre, y entre la entrada y en el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no lo entregues al oprobio tu heredad. ¿Quiénes son la heredad? Los hijos. Escuche bien. Nosotros a todo y para todo le echamos la culpa al diablo, hermano. Y el diablo llora por los cristianos mentirosos. Creo que los cristianos nos hemos vuelto más mentirosos que Satanás. Padre de mentira, dice que es. Fíjate lo que dice la Biblia. En el verso 25 de segunda de Joel. Yo restituiré, dice al final, escuche bien. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Quién mandó la oruga, el saltón y el revoltón? ¿Y quién lo envió? ¿Quién lo envió? Tiene miedo de decir. El Señor lo mandó. Porque dice el Señor en el 25, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Trocado significa cambio. Si querés que cambie el Señor tu lamento en baile, hermano. No sé cuánto tiempo te viene hablando, pero hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque el Evangelio es un cambio de vida. No podés estar yendo para adelante y luego volver otra vez a pisar el barro. Y lo vuelvo a dejar y lo vuelvo a pisar. Dios conoce al que es un niño en el Evangelio. Pero hay otros que ya tienen años en el conocimiento de la palabra. Y luego sus hijos están en desgracia y no tienen por qué. Es porque la oruga, el saltón y el revoltón fueron creciendo por causa de la desobediencia. Y se van metiendo en los hogares y vas arruinando la familia completa. Aquel que es varón de Dios en el Señor y tiene familia, tiene una gran responsabilidad de clamar por su casa y que su presencia, como decía la palabra ayer, esté en su casa. Pero también su presencia debe estar en su liderazgo. También la presencia de Dios debe estar en cada obra que Dios le ha honrado de llevar adelante. No la lleve de cualquier manera, porque se le va a desarmar lo que Dios le está dando. Dios solo sostiene, mi hermano, a aquellos que viven bajo su voluntad, que pagan el precio y que en medio de la guerra y de las circunstancias siguen firmes de la mano de Dios. Ahora, por supuesto que si en un hogar hay un esposo que es inconverso, Dios bendice a la esposa y le dará autoridad para hacer un manto de gracia sobre sus hijos, para que su casa, no dice, para que su lecho aún no sea inmundo, dice la Biblia. ¿Entienden? Mis hermanos, entiendan que si usted a lo mejor está en el Señor y su esposa no, por cuanto usted es autoridad y mantenga la lámpara encendida, Dios sostendrá su casa porque hay una lámpara encendida. Entonces es importante, mis hermanos, que entendamos de que Dios está obrando
A mí me impactó esta palabra en Oseas, donde habla con claridad el Señor y dice: pues que tú el conocimiento has rechazado, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Pues has olvidado la ley de tu Dios, me olvidaré de tus hijos también yo. Hermanos, ¿usted ama a sus hijos? ¿Los ama? Pague el precio, viejo. ¿Le hablo lo criollo? Pague el precio. Muéstrele a sus hijos que usted está luchando por ser un varón de bien. Y si su esposo es inconverso, mujer, pague el precio. Sea testimonio por lo más cercano que tiene, que son los hijos. A cualquiera le pasa algo a un hijo y se muere y quiere hacer cualquier cosa y es capaz de matar a cualquiera con tal de que no le toquen sus hijos. Le voy a decir una cosa, mamá y papá. La autoridad de usted sobre sus hijos termina cuando sus hijos se casaron. Ok, deje de meterse, ok, ¿no? Se deja de meter. Porque autoridad ya pasa a ser el marido de que su hija se casó. No usted, no se meta. No se meta. Y clame a Dios para vivir juntos y solos, como dice la Biblia. Amén. Lo dice la Biblia. No se pelee conmigo, no se enoje, no me critique. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Cuando mi hija se casó, yo me vine a vivir a Galvez y le dejé el departamento en Rosario. Listo, cumplí la palabra. Cuando mi hija vino a la semana me dijo: mamita, se acá con el colectivo, se vino el colectivo, se acá. No, me separé. No, agárrate con el tomate y no pasa nada. Jóvenes, busquen el rostro de Dios y la mujer que vos elegís, o el varón, sea de Dios. Porque van a meter cada pata, si no. Todo lo que viene del reino suma, no resta. ¿Sabías? Ahora cuando ya los matrimonios están hechos en el reino, bueno, ya está, ahora deja que Dios le arregle los patitos a lo que tenés. Muchos del Señor es bueno, por eso muchos se casan y arreglan su vida con el Señor, va a ser perfecto, porque eso es agradable a Dios, a la voluntad de Dios. Ahora, mi hermano, tenemos una gran responsabilidad como siervos y siervas de Dios. Somos cobertura. Yo no podría un día levantarme a ponerme a orar egoístamente por mí si primero no oré por todo el pueblo, hermano. Un líder lo primero que debe hacer cuando se levanta es orar por todos los niños que Dios le ha dado a cobertura. Un líder debe orar por lo que le ha dado cobertura. Si usted es varón y tiene hijos, ore por ellos primero que nada. Si usted como mamá sola y tiene hijos, ore por ellos como primero que nada. Haga cobertura sobre sus seres amados. Haga cobertura, que el manto de Dios no se salga de su vida, porque su vida se transformará en una desgracia, hermanos. El trocado es algo que entra en nuestra vida. Y dice, y es como la oruga, el saltón y el revoltón, y te quitarán todas las bendiciones. Yo no creo que ninguno aquí dentro, hermanos, quiere perder las bendiciones de Dios. Pero Dios tiene formas y formas de actuar en nosotros. Y la forma de Dios siempre va a ser conforme a su palabra. ¿Amén? Entonces, cada líder tiene una gran responsabilidad. Cada líder de su casa, de su hogar, de sus hijos, cada mamá, cada papá, cada maestra de la escuelita, todos tenemos responsabilidades. O lo cuidás, o viene la aguja, el saltón y el revoltón y te destroza todo. Amén. Te destroza todo. Hermanos queridos,
Estoy preocupada realmente, porque el Señor viene pronto y se está jugando con tantas cosas del reino. Recuerde usted que trocado es una adversión. Ese hermano cómo se mueve, como píldora de baile. Muy bien, fíjate porque dice, y voy terminando, trocarse, trocaré, es recibir o entregar algo a cambio. ¿Qué querés en esta mañana que Dios te entregue? ¿Qué querés en esta mañana que Dios te entregue? Tenés que ajustar tus cuentas con Dios y decirle, Señor, yo no voy más con una pata en el mundo y con una pata en el reino, pongo las dos acá y vos me vas a ayudar a cambiar mi vida. Amén, hermano. La vida de Dios es transformada por el Espíritu Santo. No hagamos a Dios mentiroso. Necesitamos estar en la presencia cada día para que esta presencia divina de Dios esté haciendo cobertura sobre nosotros y sobre todo lo que amamos. Amén. Usted no puede llegar a ser un buen líder, hermano, si usted es un mal líder en su casa. Que no es así. Usted no puede ser una buena maestra de la escuelita si a sus hijos no lo cuida. Por ejemplo. Usted no puede tomar un lugar de autoridad si en las cosas más cercanas de su vida, que su propia familia, no le está dando cobertura. ¿A quién le va a dar cobertura? Hermanos, cuando la cobertura se va, vuelve la oscuridad. ¿Sabe qué es lo que más me preocupa? Que cuando la cobertura se va, como le mostraba con este manto, empezamos a vivir bajo el dominio de Satanás, el diablo, porque dice la palabra que Él es espíritu, Él es el que gobierna este mundo. Satanás, el diablo, gobierna este mundo, pero cuando estamos bajo la cobertura del Rey de Gloria, no hay cosa inmunda que pueda traspasar la gloria de Dios sobre tu vida, porque Dios es infranqueable. Hace 28 años que estoy llamada al ministerio, 42 que camino con Cristo. No me alcanzan los dedos de las amenazas de muerte que he recibido, hermanos, por estar metida en las cosas del reino, y todavía estoy viva porque Dios se le antojó que esté viva y porque el manto jamás lo saqué de mi cabeza y ha guardado mi historia hasta el día de hoy, y partiré de esta tierra solo cuando Cristo lo desee, no cuando el hombre lo desee. Pero la cobertura del Santo la quiero sobre mí cada día. Porque lo único que me da seguridad, fortaleza, me establece, me conforta, me habla, me avisa, guarda a mis seres amados por causa de las oraciones. Usted no está jugando a ser un cristiano o una cristiana. Dios viene pronto. Dios, hay tanta oscuridad en los hogares. Tantos espíritus extraños me mostraban. Era algo que no voy a decir, me mostraba el Señor esta madrugada. Espíritus extraños por contacto con gente extraña. Eso me mostraba. Mis hermanos, atendamos a esto. Fíjate vos, mira, esto era una entretela, que la agarré y me calmó. Estoy bajo cobertura. Ok. Amén. ¿Usted está bajo cobertura? ¿Dios le está guardando? ¿Cuánto hace que Dios le está pidiendo algo que haga y no hace? ¿Cuánto hace que Dios le está diciendo que se afirme en las cosas del reino y no lo hace? ¿Cuánto hace que Dios le dice, basta ya de dejarme, de abandonarme y agarrarme de nuevo, me abandonarme, agarrar de nuevo, me abandonarme, agarrar de nuevo? ¿Cuánto hace que no sos cobertura para tus seres amados? ¿Cuánto hace?
¿Cuánto hace que no te diste cuenta que por tu falta de cobertura, esto cuando se va, tienen libertad los demonios para operar en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu ministerio, con el liderazgo? Esto no es un juego, hermano. O estamos bajo cobertura o estamos bajo el príncipe de las tinieblas. Lo deciden ustedes. Yo te aseguro que cuando empieces todos los días a orar y a leer la palabra y no te muevas de su presencia hasta que sientas esa presencia divina de Dios sobre tu vida, toda tu historia va a cambiar. Hasta los vicios más fuertes que no podías dejar, y te lo digo por experiencia, lo vas a dejar. Hasta las cosas más arraigadas a tu vida, vas a empezar a rechazarla. Vas a decir, yo no quiero más sexo ilícito. Yo no quiero más alcohol. Yo no quiero más droga. Yo no quiero más pelear. Yo no quiero más chismear dentro de mi hogar. Yo no quiero más ver esto o aquello. Pero vos te lo vas a proponer porque Dios te lo está mostrando y vos te pones en oración y esa cobertura divina irá cambiando tu historia. Irás creciendo a la altura y a la estatura de Cristo, mi hermano. ¿Entiendes? A la altura y a la estatura de Cristo vas a ir creciendo. Varón, ponete las pilas como jefe de hogar. Que la cobertura te toque a vos. Porque a veces se le quiere mandar a los hijos que hagan lo que nosotros mismos no hacemos. ¿Sabes? Pero Dios, tenés que entender de que nuestros hijos leen nuestro testimonio. Nosotros somos una Biblia abierta. A mí me preocupa mucho, mi hermano, la falta de cobertura de los hogares y cómo sufren los hijos y se pierden por causa de la desobediencia de sus padres. Me preocupa mucho. Y si están separados o divorciados, me preocupa mucho la falta de autoridad de sus madres o de sus padres que están solos con sus hijos y no saben cómo hacer cobertura, pero quieren obligarle a que sus hijos cambien cuando ellos lo que leen los hijos no es nada, menos a Cristo, leen oscuridad, leen tinieblas. Si querés que Dios empiece a leerte, sea una Biblia abierta con tu testimonio, no con todo lo que hablas, porque a veces lo que hablas no coincide con tus hechos. Entonces, tiempo, mis hermanos queridos, que nosotros nos pongamos a línea con el Señor, amén. Y esto es una obra de cada día, porque no vamos a poder solito, es una obra de cada día. Cada día voy a reforzar la cobertura de Dios sobre mi vida. Y voy a orar y voy a bendecir a mi familia, voy a bendecir a mi casa. Y el diablo sabe que no podrá tocar tus seres amados, porque hay cobertura divina sobre vos y tenés autoridad del cielo para deshacer las obras del diablo. Te recuerdo, la oruga, el saltón y el revoltón, ¿sabes qué? Es el mismo insecto que cada vez va engordando más y comiendo más tu bendición. Entonces, con un poco de levadura leuda toda la masa, mi hermano. Tratemos en el nombre de Jesús de conservar tu comunión con Dios todos los días y te garantizo que te irá más que bien, porque Dios cambiará el trocado de lo malo a lo bueno. Amén. Y la bendición de Dios te seguirá todos los días de tu vida. Amén, hermanos. ¿Entendieron la palabra? Vamos a estar compartiendo la cena del Señor en esta mañana. Yo les pido a los músicos que suban, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret.